En esta edición de Legis Café con Expertos, tenemos a dos especialistas que nos hablarán de inteligencia artificial y derecho. Veamos qué tienen por decir Andrés Felipe Umaña Chaux, director de Asuntos Legales, Externos y Corporativos de Microsoft Colombia, y Viviana Martínez Camelo, gerente de innovación en Legis, Información y Soluciones. Gracias por acompañarnos hoy, Andrés, en esta sección que estamos lanzando acá en Legis, que se llama Café con Expertos. La idea es que charlemos de temas de derecho y tecnología, y pues me parece súper apropiado que toquemos un tema que yo creo que tú trabajas muy bien, y pues nosotros desde Legis también lo estamos empezando a aproximar, y es el tema de inteligencia artificial aplicada al derecho. Entonces, no sé si tú de pronto nos puedas como contar un poco general qué es inteligencia artificial, para que podamos entender cómo eso se aplica al derecho y cómo pues el derecho entra a regular como estas tecnologías disruptivas y cuáles son los retos que trae para el derecho esta tecnología. Sí, claro que sí. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar con ustedes. Soy cliente de Legis desde hace muchos años y he trabajado muchos temas con ustedes, entonces de verdad que me emociona mucho estar aquí el día de hoy. Tal vez lo primero es que vale la pena mencionar es que hay muchas definiciones de inteligencia artificial. Si uno mira inclusive en las revistas académicas hay muchas definiciones, pero si uno quisiera dar una definición un poco general y tal vez no tan exacta pero muy intuitiva, es el conjunto de tecnologías que le permiten a un sistema de información tener las capacidades cognitivas e interactuar con su entorno como lo hacemos los seres humanos. Entonces tú y yo estamos sentados en este momento y tenemos una conversación, tú me estás viendo, me estás escuchando. Te estoy entendiendo. Estás entendiendo, exactamente. Todo el conjunto de tecnologías que permiten de una u otra manera que un sistema de información tenga ese mismo nivel de interacción, que pueda entonces captar lo que está pasando en su entorno, que pueda oír lo que está pasando en su entorno e interpretar eso de una manera, puede ser considerado como inteligencia artificial. Pero mira que de hecho inteligencia artificial, ese es como el nivel más avanzado de la inteligencia artificial, porque en principio inteligencia artificial es simplemente poder hacer algo que hace un humano a través de una herramienta tecnológica, y eso puede ser simplemente automatizar, no sé, un proceso productivo que una máquina, en lugar de una persona estar seleccionando ciertos productos, te lo hace una máquina. Pero la gente como que piensa que inteligencia artificial es el nivel pues avanzadísimo de me entiende, me escucha, me interpreta y me sugiere, pero también puede ser desde muy básico y hay diferentes niveles, pero la gente simplemente habla como de un todo inteligencia artificial, pero sin clasificar por dentro pues qué es lo que hay también, ¿cierto? Totalmente, y empata algo con algo, y es que creo que el concepto de inteligencia artificial, no creo, digamos es así, de hecho es un concepto relativo. Hace 30 años o 35 años había una discusión sobre los sistemas sobre si los sistemas de reconocimiento de texto eran sistemas de inteligencia artificial, y de hecho eran considerados sistemas de reconocimiento de inteligencia artificial. Hoy en día pues nadie discute, o no es un tema de discusión, si la aplicación que todos tenemos de scan en el teléfono es un sistema de inteligencia artificial. Es un sistema que ya consideramos que es como demasiado básico. Lo ven tan básico que no ven que sea inteligencia artificial, no sé cómo el avance de tecnología que esas cosas tan básicas trajeron. Exactamente. Y lo mismo pasa con cualquier otra actividad. Tú ves que en los 90 pues la discusión era con ajedrez, ¿no? Si un sistema era lo suficientemente inteligente o pensaba como un ser humano para derrotarlo jugando ajedrez. Hoy en día, desde hace ya más de 15 años, pues no hay ningún ser humano que pueda derrotar a un sistema que juega ajedrez. Y entonces ya mucha gente dice, no, pero es que en realidad sus sistemas no son inteligentes, vamos elevando la vara, digamos, de lo que entendemos por inteligencia. O sea, si inteligente es inteligencia humana a nivel de creación autónoma, o simplemente inteligencia artificial es pues hacer un proceso que normalmente lo haría un humano a través de un sistema. Exactamente. Y no sé si el otro mensaje también que me parece muy importante es que de pronto los abogados tenemos una tendencia fuerte a concentrarnos en las definiciones, pero yo creo que tenemos que ver un poco más, desde una perspectiva más alta, esta cuarta revolución industrial en la que estamos, y lo que estamos viendo es que hay un conjunto de tecnologías
como Internet de las Cosas, como inteligencia artificial, como blockchain, que en realidad están causando una gran transformación de la manera como operamos, como nosotros como abogados trabajamos y en general en cualquier otra actividad. E independientemente de si un sistema o no es inteligencia artificial, ya está generando un gran impacto. Claro. Y hay unos elementos comunes que de pronto son en los que los abogados nos tenemos que concentrar, más allá de si un sistema o no es calificado tiene o no. inteligencia artificial o no, o sea, como que el boom ahorita o el derrote, pues como el filtro es de inteligencia artificial o no, y ni siquiera sabemos bien la definición para poder decir si lo tiene o no lo tiene. Simplemente te llega alguien y te dice yo tengo inteligencia artificial y nos lo comemos pues como de una, sin filtro. Y aparte de todo, pues no todo tiene que tener inteligencia artificial y no toda la innovación de hecho, no toda la innovación es tecnología pura. Por ejemplo, el tema de legal design también, cómo hacer más eficientes los procesos, y no necesitas tecnología para simplemente innovar en el derecho. O sea, como que todo ahora tiene que ser una app, todo tiene que ser tecnología, pero pues no necesariamente. De hecho, nosotros en Microsoft usamos un concepto de transformación digital que tiene 4 grandes componentes. Un componente de clientes, un componente de productos, un componente de operaciones y un componente de empleados. Y si tú ves, parte de lo que hacemos nosotros con los clientes es analizar cuál es el impacto que puede tener estas tecnologías emergentes, como las podemos llamar, en cada una de estas aristas. Y no necesariamente estamos hablando de un sistema de inteligencia artificial que tenga que transformar digitalmente toda la empresa, sino de un conjunto de tecnologías que en temas puntuales van haciendo transformaciones muy importantes y que llevan en su conjunto a una transformación digital. Para optimizar procesos, como adoptar tecnologías para lograr un objetivo, una ventaja competitiva o algo así, pero no necesariamente tiene que ser la tecnología avanzada de inteligencia artificial, sino puede ser una tecnología más básica, a veces ni siquiera tecnología como tal. Exactamente. Y de hecho hay otro ejemplo que tú seguramente habrás escuchado, y es cuando hablamos de tecnologías como Big Data, para poder implementar este tipo de tecnologías necesitamos una serie de supuestos y una serie de pasos previos. Y eso es difícil y no todas las empresas lo pueden hacer. Pero hay muchas innovaciones, como tú decías, que se pueden hacer desde antes. Entonces hay un concepto que a mí me encanta, que es el de small data, que es como, no tiene que hablar de grandes datos necesariamente, sino usted con pequeños datos puede hacer muchos cambios. Irse preparando también, porque tú le vas a meter un big data a un volumen de datos que no lo requieren, y estás adoptando una tecnología para la cual no estás preparada, y no necesariamente tienes que usar algo tan grande. Y no le vas a sacar el provecho. Exacto. Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, en derecho con los buscadores de información jurídica. O sea, tú quieres que tu información, que tú le pongas una pregunta y te salga pues la respuesta literal, pero para eso tienes que preparar tu información antes muy bien. O sea, no simplemente es llegar al punto del Machine Learning, sino para llegar a Machine Learning tienes que recoger la información, hacerle una clasificación, unas etiquetas, empezar a hacer los clústeres de información, empezar a tener toda tu data estructurada, o si es desestructurada, pues tenerla en un formato que sea pues leíble por el algoritmo que le quieras correr. Pero pues todo eso, o sea, todo ese proceso es un trabajo importante, y no pues para llegar a ese punto no le metes de una vez el final a tu proceso, sino tienes que empezar a hacerlo pues una evolución normal de cualquier producto. Así es. Exacto. Y en el derecho pues tenemos muchos ejemplos de hoy en día cómo la inteligencia artificial empieza pues como a hacer, pues en mi opinión, no nos va a reemplazar la inteligencia artificial a los abogados, pero sí nos empieza a hacer las tareas más sencillas y nos empieza a dar herramientas para nosotros dedicarnos a lo que hacemos, que es pues atender las consultas para los clientes, empezar a mirar, a analizar los casos que se nos ponen pues como a consideración y demás. Pero la tecnología va a ser más como un aliado más que un reemplazo, en mi opinión, para nuestra profesión. Sí. Pues yo creo que eso es un punto muy interesante, porque en todas las discusiones que se tienen sobre inteligencia artificial surge ese punto importante de, bueno, ¿será que vamos a ser reemplazados por las máquinas? Y yo creo que es una discusión muy importante, es una discusión que hay que tener de política pública, pero es una discusión de largo plazo, es una discusión a 20, 30 años. Esos problemas grandes que vamos a tener, los vamos a tener en un lapso de tiempo muy grande. Claro, tenemos que empezar a prepararnos desde ya, y eso podemos hablarlo ahora, pero sí creo que lo que tú dices es totalmente cierto. Lo que sí estamos viendo ya y lo que podemos aprovechar ya es
la utilización de este tipo de tecnologías para hacer tareas que hoy en día todos tenemos que hacer y que pueden ser rutinarias y que no maximizan, digamos, nuestras habilidades, nuestro potencial como seres humanos y nuestro potencial como abogados. Hay muchas tareas en donde esas tecnologías sí nos van a auxiliar y nos sirven como un apoyo y no como un reemplazo, porque estamos lejos todavía de pensar en esos reemplazos. El otro gran tema que creo que se está moviendo mucho y tal vez estamos viendo desarrollos más rápidamente, o no sé si más rápidamente, pero más experimentos al menos, es blockchain. Sí, creo que en Colombia inclusive ya estamos viendo unos proyectos de blockchain muy interesantes. Tú seguramente sabes, en el sector financiero ya hay mucha experimentación también, tanto a nivel internacional como a nivel local. Y para los abogados pues también hay unas preguntas muy interesantes en temas de blockchain que se están moviendo mucho y que vale la pena profundizar en ellas. Claro, sí. Además que pues todas esas tecnologías vienen con un vacío normativo, obviamente, porque, y más en Colombia que venimos a 2 por hora y la tecnología va a 10.000, y entrar como llega primero la tecnología y nosotros no estamos preparados, pero cuál es la mejor forma de abordar estos temas, lo regulamos, hacemos un sandbox, lo miramos por qué lado lo miramos. No tenemos que ser primero todos abogados haciendo las normas, porque si esto es tecnología nos toca pues diversificar los perfiles, pero sí es un reto llegar con una tecnología nueva y ver qué hacemos con esto, como las implicaciones de aplicarla y las aplicaciones con terceros, con el consumidor de las mismas. Sí. Pues fíjate que yo digo algo que no es muy popular entre nosotros los abogados, pero nosotros solemos ser los primeros que empezamos a tener las discusiones regulatorias y nos solemos anticipar entonces muchas veces a los problemas, lo cual muchas veces está muy bien, pero cuando estamos hablando de tecnologías emergentes, el gran riesgo es que empezamos a regular de una manera muy fuerte y eso puede servir de obstáculo para el desarrollo de la tecnología. Y pues yo llevo más o menos 20 años trabajando en estos temas, entonces ya algo de experiencia tengo y pongo algunos ejemplos que todo el que me conoce sabe que yo hago catarsis siempre con estos temas. Y pongo el ejemplo de factura electrónica, por decir alguno. Factura electrónica, la primera regulación tal vez salió en el 1991. El decreto de facturación electrónica más longevo pues, es el 1094 de 1996. Nos tomamos 20 años para reemplazarlos por los decretos actuales y 20 años en donde no hubo desarrollo de facturación electrónica. Apenas ahora estamos viendo esos temas. Y si tú piensas en certificación digital, si tú piensas en medios de pago electrónicos, si tú piensas en voto electrónico, historia clínica electrónica, que debe ser obligatoria en 2013 según alguna norma, pues son todos esos ejemplos en donde tú ves que los abogados nos adelantamos a regular algo que todavía no estaba... Que todavía no se está desarrollando. Pues también no estaba listo la sociedad para adoptarlo. También hay que mirar. O sea, a veces como que vemos la tecnología y la queremos regular, o a veces como que nos aproximamos, nos vamos a futuro y empezamos a mirar temas, y por qué no nos concentramos en esa factura electrónica desde hace 20 años que no había pasado nada y empezamos ya a empezar a querer otros temas que pues todavía nos quedan cosas inconclusas en el camino. Exactamente. Y creo que con inteligencia artificial, de pronto para no mandar el mensaje equivocado, no se trata de que no haya que regular. Es un tema de regulación inteligente, como se suele hablar ahora. Nosotros como compañía, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, estamos abogando regulación de ciertos aspectos puntuales relacionados con inteligencia artificial. Entonces hay un problema en Estados Unidos, una discusión muy interesante sobre, por ejemplo, el uso de sistemas de reconocimiento facial para fines del Estado, para seguridad. Por ejemplo, la protección de las fronteras. Eso tiene unas implicaciones gigantescas en materia de discriminación, en otro tipo de situaciones. Piensa en movilidad, piensa que todas las cámaras que tiene la ciudad aquí empiezan a reconocer facialmente a las personas. Rastrearnos por toda la ciudad sería supremamente fácil. Eso es un tema que merece... Como en las películas. Como en las películas, exactamente, tal cual. Eso es un tema que nosotros consideramos que sí debería regularse. Claro. Pero no significa generar entonces una regulación general de la inteligencia artificial ya porque sí y por los riesgos potenciales que se puedan generar. Además, ¿qué marco le pones? ¿Hasta dónde vas? Tú no puedes decir esta tecnología en específico porque después evoluciona y entonces tu regulación se queda corta. Pero tampoco se puede dejar amplio de no hacemos nada,
pero si de pronto si se empieza, por lo que ya se ve que va a causar inconvenientes, empezar a mirarlo. Exactamente. Y hay muchos temas asociados a inteligencia artificial que ya tenemos regulados y que básicamente lo que tenemos que hacer es redescubrirlos para ver qué modificaciones tenemos que hacer. El caso, hay varios, digamos, tenemos propiedad intelectual, pero por ejemplo protección de datos es un tema muy importante. Y ese es el punto de nacimiento de la inteligencia artificial, porque inteligencia artificial sin datos pues es muy difícil. Es el insumo fundamental. Exacto. Y no hemos tenido la discusión, creo yo, de si el régimen actual de protección de datos es el adecuado para implementar estos sistemas de inteligencia artificial de una manera segura, por ejemplo. Esa es una discusión que está pendiente. Si no nos tomamos el tiempo para entender, por ejemplo, cómo funcionan estos sistemas, la discusión jurídica va a ser, no va a ser tan buena profunda y no va a ser fructífera. Y te pongo el ejemplo de la discriminación. Digamos, un sistema de inteligencia artificial puede generar resultados discriminatorios que van en contra de la legislación por muchas razones. Puede ser por el insumo, por la base de datos inicial que tú usas para entrenar el modelo, puede ser por el algoritmo propiamente dicho, puede ser por el modelo no entrenado o puede ser por el modelo una vez entrenado. Tú tienes como 4 o 5 grandes pasos que haces para desarrollar un sistema de inteligencia artificial y en cualquiera de ellos puedes tener problemas que te generan esa discriminación. Pero si uno no tiene claro esos pasos y cómo funcionan los elementos de un sistema, tú encuentras o empiezas a proponer soluciones que no son adecuadas. Entonces, en otros países, y aquí yo he escuchado también comentarios de, bueno, entonces hay que publicar los algoritmos que usan los sistemas de inteligencia artificial. La propiedad intelectual, entonces son soluciones estás revelando los secretos de tu compañía, tampoco es la idea. Exactamente. Pero ahí en esas fases que nombrabas también empieza uno a mirar y la responsabilidad en dónde, si es del algoritmo, entonces es del programador, o si es de los datos, entonces es del recolector de la información. Es que son muchos puntos que convergen en una misma tecnología, pero si uno no la tiene clara, así uno sea abogado, pues tiene que empezar a entender estos temas pues para poder dar unos conceptos más adecuados al respecto. Exactamente, yo creo que tanto el abogado como digamos, como redactor de políticas públicas, como el abogado en ejercicio. Que se enfrenta a un proyecto de inteligencia artificial, tiene que tener esos temas claros, o si no va a empezar a generar propuestas y soluciones que en realidad no tienen inadecuados a la realidad de la tecnología. Estrategias de litigio, por ejemplo, si tienes un caso y tienes que defender a alguien, pues tienes que conocer el fondo de tu asunto para poder proponer y estar preparado para responder la estrategia de litigio de la otra parte, ¿no? Exactamente. ¿Quieres seguir escuchando sobre este tema? No te pierdas la segunda parte de este Café con Expertos. Hablaremos sobre los siguientes puntos.